La tan esperada reunión. Aún viajando sobre un camino pedregoso, las turbulencias sobre el carruaje eran mínimas. No importaba cuántas veces pensara en ello, todavía seguía encontrando increíbles los efectos de la protección divina. Si todo esto era solo el efecto de la protección divina evasión del viento, se preguntaba qué pasaría si fuera capaz de desentrañar los efectos de todas las demás protecciones divinas y si sería suficiente solo con la palabra increíble para referirse a ello. Subaru. Pero este no es momento para estar pensando en tonterías. Subaru sacó la cabeza por la ventanilla que daba al asiento del cochero, justo detrás de Otto. Mirando el camino que tenían por delante el santuario ya podía verse al final del trayecto. Por fin avanzaban sobre camino de tierra, libre de pasto y, un par de cientos de metros al frente, el bosque comenzaba a desaparecer, pudiendo ver, a lo lejos, unos techos de madera que debían pertenecer a las numerosas casas que rodeaban el santuario. Desde lejos, daba la sensación de tratarse de una aldea ruinosa que no tenía nada que valiera la pena observar. Y si se pudiera decir algo destacable sobre el lugar, sería: Subaru, este sitio tiene una atmósfera bastante deprimente. A la entrada del santuario había un enorme portal antiguo de piedra, que solo servía para enfatizar aquella imagen desoladora. Y las cortas cercas de maderas que rodeaban la aldea, le daban una sensación parecida a la de una prisión. Inadvertidamente, Subaru dejó que aquellos pensamientos se escaparan de sus labios, frente a lo cual, Garfield, que estaba escuchando, se golpeó las rodillas. Garfield Asínoma. Un lugar deprimente, ¿eh? Lo diré ahora para que después no digan que no se los advertí, pero el interior es mucho más deprimente. Ninguna de las personas de ahí dentro tiene vivacidad. Bien podrían estar muertos, así como son. Subaru suena bastante a mierda, así como lo describes. Mientras más escucho, menos me suena a santuario. Puede que sea un poco. Viendo cómo Garfield reafirmaba entusiasmadamente su irónico comentario, Subaru suspiró, pensando en sus palabras anteriores. A diferencia de Subaru y los demás, que se referían a este lugar como santuario, Garfield nunca ocultó su desagrado ante ese nombre. Entonces, Emilia, la tumba de la bruja de la codicia. ¿Qué significa? La misma pregunta que había estado molestando a Subaru, parecía haber alcanzado a Emilia. Al instante en que articuló aquella pregunta, sus ojos mostraban determinados. Pero, al mismo tiempo, sujetaba suavemente con sus dedos el dobladillo inferior de la ropa de Subaru. Esa muestra de confianza por parte de Emilia le dio una pequeña sensación de alegría. Aún así, los sentimientos de Subaru se enturbiaron al darse cuenta de lo que a ella realmente le preocupaba. Subaru, la bruja, básicamente, a pesar que la existencia de la bruja de la envidia es reconocida por todos al hablar simplemente de la bruja, hay otras brujas que llevan por nombre al resto de los pecados capitales, pero de las cuales, casi nadie sabe gran cosa. Emilia, ¿eh? ¿En serio? ¿Pero no se supone que eran un grupo bastante famoso hace 400 años? Garfield, Emilia Sama no está del todo equivocada. Pero sí, Subaru lo ha entendido. La bruja de la envidia es demasiado famosa, por lo que nadie se confundiría en cuanto a ella. Pero registros sobre las otras brujas comidas por la bruja de la envidia, prácticamente no hay nada. Aunque claro, hay algunas excepciones. Emilia, excepciones como este lugar, ¿verdad? Después de la respuesta de Subaru, Garfield había quedado con la boca abierta ante la pregunta hecha por Emilia, pero luego, sonriendo, respondió. Ante sus palabras, Emilia abrió sus ojos en sorpresa, pero Subaru, quien no estaba del todo informado sobre la historia de la bruja, simplemente dejó salir un «ya veo», como si hubiese entendido algo. Pero una cosa había quedado dando vueltas en su mente que simplemente no podía dejar de ignorar. Porque si era verdad que había más de una bruja, entonces, Subaru, eso no significa que haya un culto de la bruja por cada una de ellas, ¿verdad? Solo derrotar a uno de esos arzobispos del pecado ya fue más que suficiente, así que, por favor, denme un respiro. Era un pensamiento escalofriante, pero era necesario preguntar. De acuerdo a las palabras de Betelgeuse, había llegado a la conclusión de que todos ellos eran adoradores de la bruja de la envidia, al igual que glotonería y codicia, a quienes Subaru había prometido derrotar. Y obviamente, sus seguidores debían ser también adoradores de la misma bruja. Pero si hubiera otras sectas que adoraran al resto de las brujas, Otto, una cosa como esa daría bastante miedo, pero no necesitas preocuparte por eso, Natsuki-san. Quien tranquilizó los escalofríos de Subaru, era la persona sentada en el asiento del conductor al frente. Otto.
Al final, comparado con Emilia, que no sabía casi nada sobre el culto de la bruja, y Garfield, que no es para nada alguien confiable, resulta que es posible confiar, aunque sea un poco, en Otto, al ser capaz de entregar información oportuna para poder entender las cosas, aunque sea básicamente. Después de todo, la amplitud del conocimiento de Otto probablemente no era mayor a la de cualquier otra persona normal de ese mundo. Otto, el culto de la bruja, aunque no me gusta hablar del tema, son solo adoradores de la bruja de la envidia. Idolatrar a otra bruja por encima de la bruja de la envidia, solo un lunático se atrevería a eso. ¿Subaru por encima de la bruja de la envidia? ¿Qué quieres decir? ¿Es que acaso son peores que ella? Otto, cuando escuchan hablar de cualquier otra bruja que no sea la bruja de la envidia, el culto de la bruja es capaz de hacer cosas increíblemente horripilantes. Ya escuchaste antes sobre la ciudad que fue destruida en la parte sur del imperio de Wallachia, ¿verdad? Al escuchar a Otto hablar sobre aquel caso, Subaru recordó haberlo oído antes. Después de la batalla contra Betelgeuse, fue Wilhelm quien mencionó aquello, remarcando los horrores del culto de la bruja. Ciertamente así fue, Subaru se supone que fue el arzobispo del pecado, Codicia, quien destruyó, con sus manos desnudas, esa ciudad en el imperio de como sea que se llame, ¿verdad? Escuché que ni siquiera el campeón de ese país pudo hacer nada contra él. Otto, no recuerdo nada tan fantástico como eso, pero, la razón por la cual el culto de la bruja atacó esa ciudad en primer lugar, es escalofriante. En el aislacionista imperio Wallachia, esa era la única ciudad en la que el comercio estaba prosperando en ese momento, había rumores de haber sido excavado un artefacto relacionado con la bruja. Subaru relacionado con la bruja, Otto, en cuanto a qué cosa era eso es algo que no se sabe incluso ahora. De todas formas, había un montón de coleccionistas que estaban detrás de aquel artefacto. No sé qué clase de humor enfermizo fue ese, pero, si solo se hubiese tratado de recuperar una pertenencia de la bruja de la envidia, no era necesario que destruyeran la ciudad entera, pero al final, todos los que estaban en ella murieron. Ya sea que hubiesen querido recuperar el objeto o destruirlo, fue Codicia el que hizo la jugada. El imperio Wallachia cometió el error de inmiscuirse en algo relacionado con el culto de la bruja y, a cambio, recibieron una catastrófica retribución. Otto, después de eso, incluso si no tiene nada que ver con la bruja de la envidia, cualquier cosa que pudiera tener algo que ver con el culto de la bruja, fue tajantemente prohibido. Aún así, eso no quiere decir que ese tipo de cosas no sigan circulando detrás de escena en el mercado negro. Subaru, es raro oírte hablar con un tono tan resentido. Da la sensación de que estuviste envuelto en algo por el estilo. Otto. No es nada que valiera la pena mencionar. Solo que, en ese entonces, algunos de mis familiares se encontraban en ese lugar cuando todo ocurrió. Ya han pasado más de 15 años desde aquello y, yo, era solo un niño, por lo que no es algo que tenga mucho que ver conmigo. Después de decir eso, Otto cerró la boca rehusándose a hablar más del tema. Viendo su actitud, Subaru dejó de preguntar, y se giró para fijar su atención en el interior del carruaje. En cualquier caso, Garfield estaba esperando a que Subaru terminara de procesar todo lo que había aprendido, luego de lo cual dijo, ¿satisfecho? Mientras se tomaba la barbilla con su mano. Garfield, tampoco conozco todos los detalles. Pero Nona y Tata llegaban a ser pesados con el temita de que esto era la tumba de la bruja de la codicia. Lo repetían tantas veces que no puedo estar equivocado. Subaru, ¿eso es todo lo que sabes? Eso solo significa que tampoco conoces los detalles al respecto. Garfield, todo lo que a mí me importa es ser el más fuerte. Si quieres detalles, ve a agarrar a Roswell por el cuello y pregúntale tú mismo. Aunque no estoy seguro de que seas capaz de hacerlo. Subaru. ¿Qué se supone que significa? Otto, lo siento. Parece que ya hemos llegado. ¿Deberíamos entrar nada más? Antes de que pudiera terminar de increpar las palabras ponzoñosas de Garfield, la voz de Otto se escuchó desde el asiento del conductor. Ante la llamada de Otto, Garfield gruñó «Vale», y ágilmente saltó fuera del carruaje. Garfield, si van para adentro como si nada, van a tomarlos por intrusos y terminarán coordinando un asalto masivo sobre ustedes. Sería algo parecido a pensar mal para achuntarle, pero al final igual la pueden joder, por lo que mejor voy yo primero mientras ustedes esperan acá. Subaru, pues vale. Te lo dejamos a ti entonces. Ahora que lo pienso, da la sensación de que fueras algo así como el vigilante del santuario. Considerando el modo en el que nos encontramos al principio. Por otro lado, considerando que abandonó su puesto para acompañarlos, puede que la idea esté un poco equivocada. Además, de haber andado patrullando, es algo raro que anduviera completamente solo.
Aunque, tomando en cuenta lo fuerte que es, puede que moverse por sí solo fuera lo más eficiente para él. Pero, ante la pregunta de Subaru, Garfield solo movió ligeramente su mano sin contestarle. Incapaz de saber lo que quiso decir con eso, Subaru frunció el ceño y, casi al mismo tiempo, Emilia dejó salir un «ah» bastante sonoro. Girándose para ver a Emilia, que había soltado un gritito involuntario, la vio apuntando hacia adelante. Y, siguiendo la dirección de su dedo, Subaru comprendió su sorpresa al ver lo que ella había visto. Después de todo, quien se encontraba de pie en esa dirección era, «¿Ya regresaste, Garfield? No te tomó mucho, parece». Garfield es porque no tiene sentido seguir dando vueltas por el bosque por más tiempo. Sin embargo, es un poco raro verte por aquí sin Roswell. ¿Por fin se murió? Si algo así hubiera pasado, Ram ya habría hecho arder hasta las cenizas este lugar. Deberías agradecerle a Roswell-sama que ese no fuera el caso. Garfield, pero qué lógica más extraña. Eso es algo imposible de entender para mí. Llevando un familiar uniforme de sirvienta, la chica de cabello color durazno, se balanceaba mientras miraba a Garfield. A diferencia de él, que estaba sonriendo alegremente, la expresión de ella era fría y libre de cualquier emoción. Tomándole bastante tiempo recomponer sus ideas, al final Subaru dejó caer sus hombros en alivio. Así que ella es la hermana mayor de la que he oído tanto. Ya veo por supuesto que se trata de algo obvio, pero, aún así, luce exactamente igual a la joven señorita que está durmiendo. Y así, habiéndola visto por primera vez, Otto expresó su opinión al respecto. Ante sus ojos, se encontraba una perfecta réplica de la Ren que él había conocido, con la sola diferencia de que, en su interior, era una persona completamente distinta. Y de esta manera, fue la tan esperada reunión con la sirvienta buena para nada de la mansión Roswell Ram. Subaru. Ram. Asomándose desde el carruaje dragón, Subaru le hacía señas con la mano a Ram. Sus ojos se entrecerraron al verle, encogiéndose de hombros y sacudiendo su cabeza. Ram, humildemente digo, que no tengo ni idea de dónde salió Barusu, pero que hayas llegado después de tanto tiempo es un poco decepcionante. Deberías haberte dado cuenta antes de que algo andaba mal ya, pero supongo que, después de todo, algo así es demasiado pedir para alguien como Barusu. Si dices que vas a hablar humildemente, entonces no cambies tu actitud a medio camino. Y lo mismo va por Roswell. No puedo entender lo que ustedes dos están pensando, pero definitivamente le diré un par de cosas en la cara una vez que le encuentre. Haciendo objeciones, Subaru apuntó con su dedo a la chica cuya actitud seguía siendo la misma de siempre. Viendo la reacción de Subaru, Ram dejó caer los hombros antes de girarse hacia Emilia, que estaba de pie detrás de él. Aliviada de ver que tanto Emilia como Subaru estaban a salvo, el rostro de Ram se relajó. Y, por un instante, Subaru pensó haber visto un fugaz, casi imaginario, atisbo de pena. Pero al mismo momento, aquella visión se esfumó por completo. Ram, Emilia-sama también. Bienvenida. Roswell-sama la está esperando, así que acompáñeme al edificio interior. Garfield, ve a buscar un lugar adecuado para el carruaje dragón y el conductor. Garfield, ¿qué hay con ese trato, hoy? ¿Acaso no puedes pedir ayuda de una forma más amable? Ram, si quieres volver a comer la comida casera de Ram, entonces esfuérzate en tu trabajo. Pero si planeas tirar a la basura una oportunidad tan valiosa como esa con tus inconscientes palabras, Ram no dirá nada más. Garfield, vale. Vale. Ya está bien. No puedo entenderla para nada, aunque tampoco es que sea tan malo. Hoy, chofer de mierda. Deja a los dragones y al carruaje por allá al final y ven conmigo. Otto, se supone que debería presentarme ahora, así que ¿por qué me llamas de una forma tan insultante? Además, ¿no es un poco peligroso dejarme a solas con este sujeto? Mientras Otto se quejaba sobre la actitud de Garfield, a quien Ram acababa de echar del lugar, Subaru le mostró el pulgar levantado y una brillante sonrisa. Subaru, yo recogeré tus huesos. Otto, aunque parece que lo dices con buenas intenciones, en realidad estás dando a entender algo realmente horrible. Lo digo en serio, pero si algo me pasa, se los voy a cobrar. Diciendo aquello, Otto dejó atrás a Subaru y Emilia, mientras seguía de Garfield. Como iban a dirigirse al interior de la aldea, Subaru acarició a Patrasch en la nariz, despidiéndose de mala gana. Entonces, girándose mientras tronaba el cuello, dijo: Pues bien. Subaru, hay un montón de cosas que quiero preguntarte y decirte, así que ¿dónde podemos hablar? Ram no tiene permitido informarte de nada. Puedes preguntarle directamente a Roswell-sama cuando lo veas. Aunque no tengo ni idea de cuánto ya te haya dicho Garf. Subaru, Garf, ¿te refieres a Garfield?
Ese tipo terminó siendo completamente diferente a la impresión que me había hecho escuchando su nombre. Ahora que lo pienso, hay algo que me ha estado molestando. ¿Ram qué cosa? Bruscamente, Ram frunció el ceño, pensando en que Garfield había revelado información que expresamente Roswell les había dicho que no contaran. Al ver su seria mirada, Subaru dejó salir un «Nada, es solo que». Mientras se cruzaba de brazos, «Subaru, ese tipo, ¿está enamorado de ti?» Me dio esa sensación al escucharlo hablar. Ram. Y aquí estaba yo preguntándome lo que ibas a decir. Incapaz de ocultar su asombro, Ram suspiró. Solo que, al ver que no lo había negado, Subaru no pudo evitar mostrar una sonrisa, totalmente fuera de lugar, en su rostro. Subaru, bueno, no diré que tiene gustos extraños, pero a pesar de que eres bastante linda, que todavía le gustes, después de conocerte por tanto tiempo, debe significar que va en serio. Ram, habiendo sido dotada con inteligencia y belleza, cualquier hombre se sentiría inevitablemente atraído por Ram. No hay nada que pueda hacer al respecto. Pero Ram es completamente leal a alguien que siempre tendrá su lealtad, por lo que no estoy interesada en ese tipo de cosas. Sacudiendo sus hombros, Ram respondió a las sarcásticas palabras de Subaru y, de un solo golpe, aplastó cualquier esperanza que Garfield pudiera tener con sus palabras. Entonces, dándole la espalda a Subaru y Emilia, se alejó diciendo: «Vengan conmigo», mientras daba el primer paso hacia adelante. A pesar de que no estaba intentando, realmente, dárselas de Cupido, la fría actitud que ella demostró, hizo sentir a Subaru que había salido de aquella conversación con las manos vacías. Pero, el hecho de que no pudiera preguntar lo que de verdad quería preguntar, era obviamente porque le daba miedo. Subaru, después de todo este tiempo, todavía sigo siendo un cobarde al ser incapaz de decir el nombre de Rem en voz alta a pesar de lo mucho que quiero, a pesar de que tenía miedo de la respuesta. Habiéndola ya escuchado por parte de Emilia y Petra, quienes habían olvidado por completo a Ren tener que volver a pasar por lo mismo preguntándole a su hermana si es que había olvidado su existencia también. Pero, después de haber llegado a este lugar, el hecho de que ella no preguntara nada debido a la ausencia de Ren, quiere decir que no tiene ningún sentido preguntar. Subaru no queda otra más que olvidarse del tema por ahora. Mientras tanto, sigamos a Ram. Emilia Tan, ¿qué ocurre? Subaru miró a Emilia, que había estado completamente callada hasta ahora. Desde que bajaron del carruaje no había abierto su boca en ningún momento. Lo único que hacía era mirar a su alrededor de manera ansiosa. Dándose cuenta que Subaru le había hablado, respondió con un «no», sacudiendo suavemente su cabeza. Emilia, es solo que, por alguna razón no puedo relajarme. ¿Cómo poder explicarlo? Tengo este extraño sentimiento, pero no es algo que pueda poner en palabras. Subaru, no puedes relajarte. Para mí, que soy un tímido solitario que incluso tiene dificultades para salir de casa, todo esto es como si fuera otro mundo, ¿sabes? Todo me da esa misma sensación, creo, aunque tampoco es algo que me desagrade por completo. Mirando alrededor junto a Emilia, todo lo que podía ver era la imagen de una aldea derruida. Comparado con la aldea de Arlam, las casas parecían antigüedades que se encontraban completamente en mal estado. Aunque, no era esto lo que más le molestaba. De hecho, en el lugar había algo que no encajaba del todo. Pero en cuanto a qué era lo que no encajaba, Subaru no estaba seguro del todo. Subaru, pero no hay nada que podamos hacer incluso si andamos con la guardia en alto, Emilia Tan. Tanto Ran como Roski se encuentran aquí, por lo que no deberíamos estar en ningún peligro, creo. Emilia, no es que vaya con la guardia en alto, no, ya me siento mejor. Pero honestamente, si tan solo pudiera hablar con Puck. La piedra de cristal en su pecho tocando la roca verde bajo su cuello, Emilia llamó ansiosamente el nombre del espíritu sellado en su interior. La ausencia del gran espíritu que siempre ha permanecido a su lado, obviamente le provocaba una gran inquietud. Y, viendo lo frágil que se veía, Subaru se odiaba a sí mismo por no poder ser aquella existencia de la que ella pudiera depender. Emilia. Subaru. Subaru, vamos. No importa lo que ocurra, déjaselo a tu escudo número 2. Sin pensarlo dos veces, tomó la mano que estaba sosteniendo el cristal, al mismo tiempo que miraba al otro lado diciendo aquello. Y, tomando de esa forma su mano, antes de que ella pudiera negarse, aceleró el paso. Emilia simplemente siguió sus pasos sin decir nada sobre aquella actitud. Habiendo actuado sin ninguna consideración, el solo pensar en su embarazoso comportamiento le hacía sentir que su rostro ardía en llamas de la vergüenza. Pero en vez de pensar antes de actuar, había decidido seguir sus sentimientos, por lo que solo podía esperar que no fuera visto como algo extraño. Emilia. Vale.
Pero, a diferencia de Subaru, cuyo corazón parecía que iba a explotar en cualquier momento, Emilia asintió ligeramente y no dejó ir su mano. Era la única casa en todo el santuario que mantenía algún resquicio de haber sido una. Construida de piedra, el edificio de un solo piso era más o menos del tamaño de una casa familiar de su mundo original. Sus habitaciones ordenadas en un simple diseño hacían pensar que se podría vivir simple y acogedoramente en ese lugar. Aunque, después de haber permanecido por tanto tiempo en la mansión Roswell y alojado en la mansión Crusch, se había terminado acostumbrando a cierto estándar de vida, por lo que Subaru la encontró algo estrecha. Pero claro que, pasado un tiempo y con un poco de espíritu burgués, podría fácilmente acostumbrarse a vivir en un lugar como ese. O por lo menos, esa fue la impresión que tuvo del lugar en que se reunieron. Y entonces, Roswell ya, Emilia Sama y Subaru-kun. Tengo la sensación de que esta fuera una reunión bastante esperada. ¿No lo cree ni así, HMMM? Moviendo la mano de un lado a otro en forma de saludo, mientras mantenía una sonrisa despreocupada, Roswell les recibió en el instante en que los vio. Después de salir hacia la capital, esta era la primera vez que Subaru volvía a estar frente a frente con Roswell. Y si le sumamos el hecho de que tampoco tuvo oportunidad de verlo durante las repeticiones que tuvo que vivir, Subaru llevaba alrededor de un mes sin verlo. Considerando el resentimiento acumulado durante todo ese tiempo, lo único que quería era poder darle un gran puñetazo a través de toda la cara apenas tuviera la oportunidad, pero... Roswell Prime. Que todo, es tan bueno ver que se encuentra a salvo, Emilia Sama. Ram ya me dijo todo acerca de los problemas que hubieron alrededor de la mansión. Si le hubiera pasado alguna cosa, seguramente habría perdido toda la voluntad de vivir. Subaru, si eso fuera verdad, habrías tenido algo preparado de antemano, pero, más importante todavía, ¿qué diablos pasó contigo? ¿Qué significa esto? A diferencia de Roswell, que parecía aliviado al ver que Emilia estaba a salvo, Subaru y Emilia le habían estado mirando consternados. La gran cantidad de cosas que tenían para decirle, repentinamente se habían esfumado como la niebla en el momento en que vieron el estado de Roswell. Recostado en una cama, distintos tipos de heridas, que eran difíciles de ignorar, cubrían todo su cuerpo, mientras que la sangre se filtraba a través de los vendajes que comprimían su figura en una lamentable y dolorosa postura. Frente a la pregunta de Subaru y la mirada silenciosa de Emilia, Roswell usó su brazo izquierdo, que era el que se encontraba relativamente menos lastimado, para acomodar gentilmente el parche que cubría su ojo izquierdo. Roswell, ¿ya? ¿Me preguntas sobre esto? Después de todo, solo soy un hombre. Pensar en ser visto en una situación tan lamentable y lleno de heridas, mi autoestima, bueno, podrán entender mi deseo de querer descansar un poco. Emilia, eso no responde a la pregunta, ¿verdad? ¿Qué ocurrió, Roswell? Ser herido de esa manera, ¿cómo pudo pasarte algo así a ti, de todas las personas? No dejándose llevar por sus palabras burlescas, Emilia le replicó mientras le apuntaba con un dedo tembloroso, a la vez que dudaba de si tocar o no su cuerpo lleno de heridas. Viéndola de ese modo, Roswell sonrió amargamente mirando el techo con su ojo derecho. Pues vale, murmuró. Roswell, ¿por dónde debería comenzar, HMM? Bueno, supongo que podría decirse que, mis heridas, fueron causadas por una cuestión de honor, relacionado con mi propiedad, por lo que no tuve elección. Emilia, no intentes evitar la respuesta con tantos rodeos. Te lo estoy preguntando seriamente, Roswell, por lo que espero que me respondas con seriedad también. Roswell. Cielos, parece que Emilia Sama se encuentra especialmente de mal humor. Pero, considerando el lugar en el que estamos, supongo que era de espera. Incluso Subaru había pensado que algo estaba fuera de lugar mientras escuchaba el tono implacable e inquisitivo de Emilia, al mismo momento que Roswell había señalado su actitud. Emilia levantó levemente ambas cejas, pero, dándose cuenta que Roswell tenía razón, se mordió ligeramente los labios. Emilia, mi cabeza es todo un lío y no puedo calmarme. ¿Qué es este lugar? Incluso aunque sea llamado santuario, se me hace difícil creer que solo sea eso. Quizás tiene que ver con que en realidad sea Roswell, la tumba de la bruja. Supongo que es un nombre más fácil de aceptar, ¿no? El tono de voz usado por Roswell disminuyó al decir esas palabras. Las mismas palabras que Garfield había dicho en su momento, ahora eran pronunciadas por él. De pronto, aquella frase había adquirido un significado mucho más pesado y sonoro. Rápidamente, Emilia miró a Subaru. Viendo la compleja maraña de emociones que se reflejaban en sus ojos, Subaru asintió con la cabeza, comprendiendo su ansiedad. Subaru, espera un momento.
Primero, ordenemos las cosas que queremos preguntar. Si seguimos de esta manera, no llegaremos nunca a ningún lado y será imposible para nosotros comprender nada de lo que está pasando. Rosual ya. En el poco tiempo que no nos hemos visto, te has vuelto bastante bueno en manejar este tipo de situaciones, ¿no? Subaru-kun, ¿qué clase de cosa podría haber causado este repentino cambio en tu estado mental? Subaru, si tuviera que hablar sobre eso, tomaría bastante tiempo, así que lo dejaremos para después de obtener las respuestas que queremos. Ah, es verdad, hay una cosa que debes saber. Viendo la sonrisa burlesca de Rosual, Subaru indicó con un dedo, Subaru, formamos una alianza con Krusht-san, aunque ya deberías haberlo oído de Ran, me imagino que estás feliz de haberme dejado detrás, ¿verdad? Rosual. Muy feliz. Después de todo, estaba en lo correcto al haberte elegido. Al ver que Rosual relajaba las comisuras de sus labios en satisfacción, Subaru suspiró y cerró los ojos. Ya lo había pensado antes, pero el hecho de que sus acciones hubiesen sido planeadas por Rosual era una realidad. A pesar de haber sido utilizado de esa manera, escuchar la confirmación de sus sospechas, no era para nada algo gracioso. De todas formas, Subaru ordenó sus pensamientos. Subaru, en cuanto a los aldeanos de Arlan, puesto que Ram se encuentra a salvo, eso significa que la evacuación salió sin problemas y que todos los demás están bien, ¿verdad? Rosual, puedes estar tranquilo. Puede que mi actual situación no me dé demasiada credibilidad, pero tengo bastante claro mis responsabilidades como Lord. Cosas como arriesgar la vida para proteger a mis súbditos, yo también tengo tal resolución. Lo arreglé de tal manera que, todos ellos, se refugiaron en la catedral de la aldea. Subaru, catedral, supongo que podemos dejar eso para después entonces. Por ahora, lo siguiente sería. Se encontraba aliviado de poder confirmar la seguridad de los aldeanos. Después de todo, tomando en cuenta todo lo ocurrido durante las repeticiones que tuvo que vivir, no tenía manera de saber si la decisión de evacuar había sido la correcta o si todos se encontraban a salvo. Sobre todo, considerando que, a estas alturas, no tenía ninguna manera de deshacer lo hecho. Relajando sus hombros, Subaru miró a Emilia, ante lo cual, ella asintió con la cabeza. Emilia, entonces, háblanos de este lugar. Tú lo llamas santuario, pero Garfield le llama la tumba de la bruja de la codicia. ¿Cuál es el verdadero nombre? Rosual, los dos lo son, Emilia-sama. Este sitio pertenece a la que fuera conocida como la bruja de la codicia, el lugar de descanso eterno de Echidna. Y, a la vez, este lugar es considerado por mí como un santuario. Subaru. La bruja. Emilia. Echidna. Al escuchar su respuesta, las gargantas de Subaru y Emilia se atascaron al mismo tiempo. Rosual habló calmadamente y, todos los gestos burlones que había estado usando hasta ahora, se habían desvanecido completamente de su voz. Precisamente debido a eso, por primera vez, sus palabras parecían ser completamente honestas. Tomando un profundo respiro, Emilia parpadeó un par de veces y continuó una vez más. Emilia, la bruja de la codicia fue una de las brujas que fue aniquilada por la bruja de la envidia, ¿verdad? Rosual así es. No importa lo mucho que busques en la historia de este mundo, no podrás encontrar ningún registro sobre ella nunca más. A excepción, claro está, de las memorias de aquellos que la conocían personalmente. Subaru, espera, lo que dices no tiene ningún sentido. Subaru interrumpió las solemnes palabras de Rosual con un rápido movimiento de su mano. Rosual entrecerró su ojo mirando a Subaru, quien, poco a poco, era aplastado por la increíble presión de su aura. Subaru, si recuerdo bien, la bruja de la codicia fue derrotada por la bruja de la envidia hace 400 años atrás. Que este sitio sea el lugar de descanso eterno de una bruja de hace 400 años puede ser comprensible, pero decir que la conoces personalmente es un poco. Rosual, a pesar de saber sobre ella, no puedo decir que la haya conocido. Después de todo, tal conocimiento, es algo que se ha traspasado verbalmente, generación tras generación, en la familia Mater solamente al heredero de Rosual. Emilia, traspasado verbalmente, eso quiere decir que la cabeza de la familia Matters por ese entonces, estaba relacionado con la bruja de la codicia. Rosual. Echidna. Emilia, Al escucharle decir repentinamente aquel nombre, Emilia abrió completamente los ojos en sorpresa. Rosual entonces la miró y, como si quisiera asegurarse de haber sido correctamente escuchado, repitió en un murmuro, Echidna. Rosual, por favor, llámala por su nombre cuando te refieras a ella. Un título como el de la bruja de la codicia, no importa cómo lo digas, sigue dando la impresión de ser un nombre malvado, ¿no lo crees? Además, ya ha pasado suficiente tiempo desde entonces. Emilia. Ya veo.
Pues entonces, Echidna encontró su final en esta aldea, la cual, a su vez, ha sido administrada por la familia Matters durante generaciones. ¿No es así? Recibiendo una inclinación de cabeza como afirmación, los ojos de Rosual indicaban una sensación de entendimiento. Viendo esto, Subaru continuó con el tema. Subaru, entiendo que esta sea la tumba de Echidna y que se encuentra bajo tu administración. Pero lo que no entiendo es el propósito de todo este lugar, ni tampoco el por qué no has regresado aún con los aldeanos. Rosual puede que haya dicho algunas cosas un tanto extrañas, pero aún así, parecen haberlas aceptado bastante fácilmente. En todo caso, el hecho de que este lugar sea la tumba de una bruja, me hubiese gustado poder mantenerlo en secreto. Subaru puede que si se hubiese tratado de la bruja de la envidia hubiera reaccionado de manera distinta, pero no tengo ni la más mínima idea de lo que la bruja llamada Echidna hiciera en el pasado. Puede que la palabra bruja dé la impresión de tratarse de alguna especie de villana, pero lo mismo puede decirse de la palabra semielfo y, sin embargo, ¿quién podría haber adivinado que una semielfa como Emilia fuera tan linda, solo con oír esa palabra? Emilia, no te digas cosas irrelevantes como esas. Ataques sorpresa como ese, no están permitidos, ¿vale? Al oír aquella frase para ligar, insertada casualmente al final de lo que fuera una respuesta de lo más seria, Emilia con la cara brillante de roja pellizcó suavemente la cintura de Subaru. Subaru sonrió burlescamente ante su totalmente linda represalia, pero, entonces notó, con el rabillo de sus ojos, como Rosual les daba una molesta risita. Oro. Rosual, en el poco tiempo que hemos estado separados, se han vuelto bastante cercanos, ¿no es así? Después de aquella discusión que tuvieron en la capital, me preguntaba lo que ocurriría, pero parece que ahora están incluso mejor que antes. Subaru, ese es el amor recibido después de un largo y arduo camino, ¿sabes? Hay una montaña de cosas de las cuales puedo alardear, pero dejémoslo para cuando hayas terminado de responder a nuestras preguntas. Entonces, ¿cuál es el propósito de este lugar y, por qué no han regresado todavía? Rosual, parece ser que ya no eres tan ingenuo como antes y te has vuelto una persona bastante confiable. Pues vale, la razón por la que no hemos regresado con los aldeanos, para ponerlo en palabras sencillas, es debido a que no podemos regresar incluso si quisiéramos. Subaru, que no pueden regresar incluso si quisieran. Incapaz de comprender aquella respuesta, Subaru frunció el ceño. Rosual asintió y, sonriendo ante el signo de pregunta que había aparecido frente a la cara de Subaru, continuó. Rosual, debido a que, cada uno de nosotros, incluyendo a los aldeanos, nos encontramos en una especie de arresto domiciliario. Y, en el momento en que ustedes entraron a este lugar, parece ser que se encuentran en la misma situación. Gracias a traducciones y secas.